semáforo, ¡pum!, se atravesó la cicla. Yo me detuve, miré, y cuando miré, pasó el bus o el camión o el tren, lo que fuera, y no me sucedió gracias a esa persona que pasó. Y yo, en cambio de irme encima y decir, quite a ver qué tengo afán, sino decidí parar, tomar un aire y decir, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Será lo que quieres porque esta persona no me dejó pasar. Y cuando voy a pasar, ten cuidado con los consejos que escuchas y con aquellos que decides seguir. Hebreos 1:14. No son todos los espíritus ministradores enviados para servir a favor de lo que serán herederos de la salvación. Esto significa que hay procesos donde Dios te envía a personas que te orientan y que sirven como ángeles, que te orientan y te dan las bases para seguir adelante. Aquellas personas que realmente son ángeles en nuestras vidas, pero no todos son espíritus que realmente sirven al propósito de darte mejor calidad de vida y de hacer lo que Dios quiere para ti, que es una mejor calidad de vida, que seas feliz, que tengas riqueza, prosperidad. No todos. Te voy a contar algo. Cuando salimos de estudios de la universidad con mi esposa, nosotros teníamos el gran sueño de ayudar a las personas con necesidades frente a poder ser incluidos en los procesos laborales. ¿Por qué no los incluían si también tenían las habilidades necesarias para hacerlo? ¿Qué importaba si tenían complejidades motrices, si tenían que ir con andaderas, con silla de ruedas? Pero su actitud, su pasión por la vida hacía que fueran unos vendedores, máximos. O, por otro lado, si tenían una complejidad cognitiva, pero a la vez esa complejidad les permitía tener una memoria fotográfica, que en la parte administrativa, en finanzas, por ejemplo, en Excel o el Power BI, lo manejaban, casi que a ojo cerrado, porque se aprendían el algoritmo y lo hacían perfecto, o sea, una parte administrativa máxima. ¿Por qué no les daban la oportunidad? Simplemente porque quizás visualmente no era lo que se llama pues regular, como personas regulares, ¿no? Tenían ciertas características que sí se notaba que tenían alguna complejidad. ¿Y qué? Eso era lo que nosotros decíamos en ese momento. Entonces creamos una ONG, una fundación que se encargaba de formarlos en todos estos aspectos para desarrollar sus proyectos de vida laboral productivos y al tiempo abrir esos espacios en las empresas. Fabuloso nos parecía en ese momento y hoy, obviamente. Entonces, ¿qué hacíamos? También les damos el transporte. Habían unas familias que sí podían solventar esto, habían otras que no. Y nosotros recibíamos a todos, todo el que necesitaba. Obviamente en la medida de lo posible en cuanto al espacio que teníamos en ese momento, una casa hermosa en Cota que tomamos en arriendo, grandísima, con zonas verdes, zonas de cultivo, zonas de formación, es una cosa maravillosa para que ellos tuvieran ese desarrollo productivo. Pero al ser una entidad sin ánimo de lucro, sí o sí necesita donaciones, sí o sí necesita un proceso que esté recibiendo. Algunas personas familiares de estos chicos obviamente sí podían pagarlo, otras no. Nos tocaba solventar el transporte, la alimentación, porque sin comer ahí, y al mismo tiempo la formación. Había que pagarle a profesores para que dieran esa formación. No por ser una entidad sin ánimo de lucro, pues era gratis, no. Había que pagarle a sus maestros y obviamente nosotros mismos hacíamos labores de todo. Eso sí, como éramos profes, pues de todo, en la parte técnica, en la parte productiva, en la parte administrativa, o sea, con mi esposa eso éramos. Pero llegó un momento en que ya no dábamos más. Eran más las personas que necesitaban, obviamente, recibir todos estos procesos, pero que no podían costearlos. Y nosotros, por más que hicimos bazares, rifas, por más que visitamos empresas, colocamos anuncios, donaciones, no nos llegaba lo suficiente para mantener ese proceso. Realmente difícil mantenerla, pero nos encantaba. Y ahí es donde empieza lo que te digo de ojo con lo que recibes de consejo. Un momento que ya no sabíamos más qué hacer. Ya nos habíamos endeudado para poder iniciar el proceso y poder ir solventando la ONG y poder ir desarrollando
no, no queríamos que se terminara ese sueño y obviamente no quedarle mal a los profes, no quedarle mal a la parte de transporte, no quedarle mal a los que nos encargaban todo el proceso de alimentación, o sea, no. Entonces, y no teníamos un sueldo, pero ¿qué hacíamos? Si ya no había el punto de equilibrio, pues que nos tocó pedir préstamo. Pero ahí es donde quiero que te des cuenta, todo tiene un tiempo y un espacio. Hubo solo una persona que nos dijo, es muy bonita la labor que ustedes están haciendo, pero vivir estresados, vivir viendo cómo hacen para pagar las deudas que genera el poder tener a estos muchachos y que tengan un desarrollo productivo, verifiquen si realmente es la paz con la que quieren vivir. Eso es uno. Y dos, si ven que ya no da, pues tal vez es el momento en que ese ciclo terminó, o sea, no dio. Simplemente esa ONG, esta fundación, no da, por más que buscaron por X o ya, quizás le faltó, ya no sé, hacer un transforme, pues no sé, en los semáforos o lo que sea, pero ya hicieron todo lo humanamente, vendieron café de clima, hicieron bazares, yo me inventé una receta de hamburguesas de cerdo, porque eso era una maravilla, a ver si en las mismas instalaciones, solo que sábados y domingos lo abríamos, era para vender hamburguesas, o sea, comida rápida, de ahí recibir, y lo que recibíamos, pues yo me imaginaba si escuchaba que Cocorico, si escuchaba que otras empresas como Coca-Cola, Pepsi, tenía su fundación, pues nosotros podíamos haber hecho la inversa, es decir, haber iniciado como fundación, pero al tiempo ahí desarrollar un proyecto productivo con un muchacho sobre comida rápida que le ayudara a mantener la fundación, pero no se dio, por más que lo intentamos, no lo logramos. No seguimos el consejo de esa persona. No, nosotros queremos mantenernos en nuestro sueño y que sigamos adelante con ese proyecto. Y otros que nos dijeron, pues endeudesen un poco más, saquen un gran préstamo. Y ahí es cuando te digo, no todo es de Dios, no todas las personas que dicen o quieren ayudarte es para hacerlo en bien. Tú debes saber a quién escuchas y a quién no. En ese momento debimos escuchar a quien nos dijo, deténganse, finalice. No, hicimos lo contrario, nos endeudamos mucho más, o sea, agarramos un hueco financiero grandísimo para tapar otros pequeños, para no quedar mal con nosotros. Y al final de todo, no logramos seguir con la fundación y se terminó, nos tocó finalizar, llegó un momento en que ya no dimos de ninguna forma, una quiebra pero estrepitosa, pero deudas. Y en ese momento con mi esposa dijimos, nos hizo falta algo fundamental, que fue colocarlo en manos de Dios. No lo hicimos todo bajo nuestras fuerzas, no escuchamos a quienes nos dijeron, a quien nos dijo, deténganse ya, si no les da, es hermosa su labor, pero ya, no más. No, eso es una persona que nos tiene envidia porque como somos jóvenes y estamos tratando de salir adelante, eso nos cree. No, eso no era lo que pasaba. Era un ángel que había enviado Dios para decirnos, detengan, ya no es momento. Era el ciclo que debían vivir, ya. Pero no, decidimos en contra de la razón y la lógica de saber cuántos eran los ingresos mensuales y lo que se estaba perdiendo. En contra de esa lógica era seguir y seguir y seguir alimentando un sueño que en la realidad no estaba dando, pero por ningún lado. Y no escuchamos a ese ángel que Dios nos manda. Y decidimos escuchar a esos otros, que no todos los espíritus son ministradores que nos llevan a ser herederos de salvación. No, nos quieren llevar a una ruina tal que tú crees que te está llegando porque Dios no te quiere, cuando no es así. Cuando si tú te pones a pensar en algún momento de tu vida, antes de que se diera la decisión o las decisiones que te llevaron al fracaso, a estar en lo más terrible, a llegar allá en la infamia, pues en lo profundo en lo que tú debes hasta, mejor dicho, estar triste, llevado, hubo espacios antes de llegar allá en que algo o alguien te dijo, no sigas por ese camino. Tú decidiste no escuchar. Y es lo que hoy quiero que comprendas. Pon todo en manos de Dios. Aprende a que existen las diosidencias. ¿Y qué es la diosidencia en tu vida? Aprender a escuchar, aprender a sentir y a seguir los consejos que sabes que vienen de Dios. ¿Cómo sé que vienen de Dios? Porque es lo mejor para mí. En ese momento, si hubiésemos seguido ese consejo, sabíamos que era lo mejor para las finanzas de mi esposa y la mía, para nosotros.
porque no estaban diciendo deténganse, dejen de soñar, no, estaban diciendo deténganse, no está dando, no hagan el error de pedir más prestado, no lo hagan, tengan una libertad, una tranquilidad, cambien. De ahí es cuando necesito que recuerden. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos la decisión. Tú y yo tenemos la decisión. Nadie más la va a tomar con nosotros. Dios envía a los ángeles, arcángeles, para que nosotros veamos el camino. Pero quienes tomamos la decisión finalmente somos nosotros. Y para tomar la mejor decisión es dejarlo en manos de Dios. Hubiese sido diferente si en ese momento, al recibir esos consejos, tanto endeudarnos de una forma estrepitosa, pues que debemos hasta ya detenernos y decir, sí, es maravilloso lo que están haciendo, pero deténganse. Haberlo dejado en manos de Dios, haberle pedido a Dios, ayúdanos a tomar la mejor decisión. Seguro no estaríamos donde estuvimos y mejor dicho, la complejidad económica en la que realmente se dio la finalización de esta fundación, sino que no, simplemente hubiésemos dicho gracias Dios por todo lo que hemos vivido, maravillosas experiencias. Salimos también en City TV, en El Tiempo, una idea maravillosa, pero si debía terminar, debía finalizar y no a expensas de estar nosotros terriblemente endeudados. Y eso es lo que yo quiero para tu vida, que entiendas que antes de llegar al fondo, antes de ir ya a la parte más terrible, allá siempre hay alguien o algo que sucede, porque Dios lo envía. Y esa es la diosidencia en el tiempo, en el momento exacto en el que tú decides. Y tú tomas la decisión, si vas al hueco o si te mantienes en el camino. Deja que la diosidencia esté en tu vida, deja que suceda. ¿Cuántas personas les ha sucedido que justo en el momento adecuado parece algo bobo, básico, pero ¡pum!, se atravesó la cicla? Yo me detuve, miré, y cuando miré, pasó el bus o el camión o el tren, lo que fuera, y no me sucedió gracias a esa persona que pasó. Y yo, en cambio de irme encima y decir, quite a ver qué tengo afán, sino decidí parar, tomar un aire y decir, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Cerrar lo que quieres porque esta persona no me dejó pasar. Y cuando voy a pasar, cosas así suceden en nuestras vidas. Son diosidencias. Llévalo en tu vida. Aprende a escuchar. Si yo hubiese escuchado, no hubiese tenido esa cantidad de deudas que con mi esposa aún sufrimos consecuencias de esas deudas, sino que habríamos parado en el momento en que Dios nos dijo, solo si hubiésemos escuchado. Hoy quiero que recuerde, vivir en diosidencia es saber escuchar, que Dios está con nosotros. Recuerda, Dios quiere lo mejor para ti. Por eso nos vemos en el próximo video.